Bueno, primero es la época de mis abuelos, finales de los 40, principio de los 50. Y me interesaba muchísimo, pues, investigar cómo había sido la Ciudad de México en esa época. Eh, la razón emocional es porque era un DF que, pues eso, que me relacionaba con mis abuelos. El solo hecho de investigarlos, ellos ya fallecieron y era una manera de acercarme a un mundo que yo no conocí, ¿no? Por otro lado, político y social, que es un interés que también tengo, en esta historia, bueno, y en general, por supuesto, pero en esta historia hay muchos problemas que hoy existen, y me interesaba mucho saber de dónde venían o de dónde vienen. Por supuesto que, por ejemplo, las violencias de género o las violencias ginecobstetras, que son algunos de los temas que me interesaba explorar también en esta historia, pues muchos se remontan de más atrás, pero como la Ciudad de México se configuró de alguna manera en esa época, más parecida a como la conocemos, pues me interesaba mucho esta época por esas razones. Eh, y sí, o sea, hay muchos, por ejemplo, el sufragio femenino en México se ganó en la década de los 50, ¿no? Em, y estamos en un año en el que por primera vez va a haber una presidenta, ¿no? Entonces hay muchos temas que, digamos, de su lado también más luminoso, pues no eran posibles en esa época, y hay muchas otras situaciones que aún hoy siguen siendo, están intactas, ¿no? Muchos de los problemas o estereotipos de género, por ejemplo, ¿no? Se sigue diciendo madre soltera, por ejemplo, en fin, hay un montón de cosas que tanto en su lado luminoso como en su lado más oscuro me interesaba mucho explorar pues, de dónde viene. No solo yo, de dónde vengo como nieta, sino también, pues también como nieta de esta ciudad, ¿no? Bueno, no esta, sino de dónde vengo. Bueno, básicamente la historia, así a muy grandes rasgos, es sin spoilerear, ¿verdad? Porque me pasa que me tengo que contener un poco justo para no contar, em, pues, el final que de alguna manera tiene mucho que ver con cómo empieza la historia. Pero bueno, es la historia de un secuestro de una niña pequeña de 2 años, justo cuando no ha desarrollado del todo el lenguaje o apenas algunas palabras. Em, la historia sigue a 2 familias, ¿no? A la familia de la niña a quien secuestran, ¿no? Y bueno, toda la angustia, ansiedad, y en esta familia resulta que hay una abuela muy poderosa. También me interesaba, pues eso, ¿no? Como la complejidad y los claroscuros que existen en los personajes, no solo en la historia o en el momento, sino también en los personajes. Y en ese sentido, Ana María, que es la abuela de la niña secuestrada, o robada, este, Ana María es una mujer, es una de las primeras mujeres que se desarrolla laboralmente. Digo, hoy en día nos suena muy común, ¿no? Que las mujeres destaquen en muchísimas profesiones, pero en aquel entonces el hecho de que una mujer destacara, bueno, en el caso particular de esta mujer, bueno, ella es divorciada, que en esa época era muy mal visto, este, era divorciada y, bueno, por causa de eso comenzó a trabajar. Se divorció a los 20 y pocos años, ¿no? Ya tenía una niña y, bueno, comienza a trabajar, pero claro, la educación para las mujeres en eso entonces tenía muchísimas limitantes, ¿no? Entonces, con sus muy pocos conocimientos, vamos a decir, más enfocados a que fuera ama de casa, ella empieza a ser modista y lo lleva a un nuevo nivel, ¿no? Es una de las primeras diseñadoras a la que invitan a pasarelas internacionales, hace muchísimo dinero y me interesaba mucho un personaje así, que fuera una mujer que no solo se hubiera podido sostener con lo muy poco que sabía, sino que además lo hubiera llevado a un nuevo nivel, ¿no? Pero claro, en una situación o sea, en una situación extrema como en la que su nieta acaba de ser secuestrada, pues, ¿qué sombras arroja eso? Por supuesto, mucha em, abusos de poder, ¿no? También, de influencias, cómo resuelve la situación o cómo se va resolviendo, pues a veces o por supuesto, cuestiona mucho la idea de justicia, ¿no? Y por el otro lado está esta otra familia que no goza los mismos privilegios, ¿no? Y ellos tienen el deseo de ser padres, ¿no? Y acaban de adoptar una niña y ahí arranca
un poco las dos historias, ¿no? Entonces, me interesaba seguir en paralelo estas dos historias, pues claro, para ver contrastes también de clase, que es algo muy cuestionable también en mi país, ¿no? El tema del racismo, del clasismo, de cómo funciona la justicia. Y en ese sentido, todos los personajes están en esta situación muy extrema que me interesaba explorar, pues, cómo se van complejizando, ¿no? Y cómo estas mujeres, todas ellas, tanto la que acaba de adoptar como la que acaba de perder a su hija, como la abuela muy influyente, cómo funcionan ellas dentro de una situación muy extrema, pues, y cómo se van pues entretejiendo y tensando a veces, ¿no? El tema de clase, de patriarcado, por supuesto, de violencias de género, todos esos temas me interesaba mucho explorarlos. Bueno, en la pandemia intenté una novela que no resultó, em, y tenía muchísimas inquietudes en torno a muchísimas preguntas, y curiosidad que me llevó a textos, de muchos tipos, a experimentar también. Y bueno, intenté una novela que no resultó, en donde justo me cuestionaba mucho el uso de la tercera persona, cómo eso, que se llame voz, por ejemplo, voz en tercero, voz omnisciente. La idea de una voz es, por supuesto, pues muy abstracta, ¿no? También. Y no hay voz que no salga, o sea, todas las voces salen de un cuerpo necesariamente, ¿no? Y creo que, por ejemplo, las violencias a las que cruzan esos cuerpos resultan en narraciones o en historias bien diferentes, ¿no? Entonces, la idea de la tercera persona me interesaba mucho explorarla desde un punto de vista que fuera una voz del cuerpo salida digamos, de una mujer, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, cómo se iba a comportar en ciertos momentos con los personajes femeninos, si, por ejemplo, Ana María, que no quiere nombrar nunca a su exmarido, que fue pues una escena muy violenta, cómo terminaron ellos, que la narradora en tercera de alguna manera se hiciera cómplice de ella y también decidiera no nombrar a esta persona. Pero hay un montón de decisiones que están enfocadas desde ese punto de vista, ¿no? De qué diferencia hay cuando esa voz viene desde el cuerpo de una mujer y no esta cosa abstracta, omnisciente, pura, neutra y casi, pues sí, muy endiosada, ¿no? De cómo se cuentan las historias. Entonces, había un montón de preguntas que me interesaba muchísimo cuestionar, pues, jugando con ellas en la ficción, ¿no? Porque es más que, es un juego, ¿no? Es como un experimento, no es que sea una respuesta. Había un montón de historias que han cuestionado la tercera persona, y bueno, pues es un juego, ¿no? Es como, bueno, es un juego pues que tiene sus reglas, ¿no? Y cómo cuentas desde ahí. Es una época, a mí me parece muy interesante y mucho más después de haberla investigado, ¿no? Para esta novela. Porque, bueno, por ejemplo, el cine llegó, bueno, a lo que se conoce como el cine de oro en México. Grandes muralistas, o sea, el arte tenía un lugar muy importante en esa época, por lo cual también está muy ampliamente documentado, ¿no? Y desde la ficción, que es también eso muy, muy interesante. Entonces, bueno, por ese lado audiovisual a mí me interesaba muchísimo. De hecho, te tengo que confesar, Guillermo, que yo escogí, es muy nerd esto que te voy a decir, pero bueno, los libros tienen una tipografía que nos uniforma, ¿no? Bueno, no soy libro yo, ¿verdad? Pero bueno, que los uniforma. Y, y cómo se escriben los libros, aunque es una cosa quizás que al final no se ve si lo escribes a mano o en qué tipografía, creo que a veces también configuran una parte muy importante de cómo se conciben las historias, ¿no? Y bueno, en mi caso, escogí una tipografía de la época que a mí me ayudaba mucho, pues, a visualizar como sí, o sea, podía ver escenas de una forma más clara con varios de los detalles, pues, que recababa, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces una investigación puede ser muy árida, ¿no? Yo para reconstruir el Lecumberri, que es el tercer acto, que es el penal
bueno, uno de los penales más importantes que ha habido en México, y también de los más violentos, desde su origen. Bueno, para reconstruirlo, bueno, a veces hay que investigar un montón de cosas muy áridas, ¿no? Materiales, por ejemplo, me metí en un archivo que era el tipo de esmaltado que tenían los baños, las camas, cuántos metros medían los cuartos, que bueno, actualmente es el Archivo de la Nación. Pude también después ir a entender un poco los espacios para poder hacer trayectorias. Pero este tipo de cosas son muy aburridas, ¿no? Y son muy áridas y son notas y a veces a mí me traen ese tipo de información muy árida, son muy gozosos porque ahí se te empiezan a aparecer, pues justo, ¿no? Trayectos, escenas, ¡ay, ya lo vi!, ¿no? Y a mí la tipografía me ayudaba muchísimo eso, como que me metía en esa época y con toda esta información era como, lo estoy viendo. Y tiene que ver más con una imagen, ¿no? Mental o, pero la tipografía me ayudaba mucho a estarlo viendo, es como una tipografía de máquina de escribir, ¿no? De esa época. Voy a empezar por el que traigo en este viaje, que la verdad, sí, me gusta mucho leer filosofía. Y también hay a veces que alguna idea te puede, o muchas veces, que una idea te puede destapar una historia, ¿no? Entonces, bueno, estoy tartamudeando porque me da pudor, pero estoy leyendo Las Confesiones de San Agustín, que lo recomiendo muchísimo. Es el primer texto en primera persona, es del siglo IV, V, por ahí más o menos. Y como mero, es una como de esas piezas que a veces en un museo puedes decir, wow, aquí entiendes un montón de cosas, ¿no? Entonces es eso, el primer texto además está dirigido a Dios, que es bueno, no es cualquier interlocutor, ¿verdad? Y es la primera autobiografía, ¿no? En primera persona. Y eso es interesantísimo, o sea, para entender también mucho de cómo hoy contamos la autoficción, que es un género, pues en sí, hay que regresar también al pasado para entender muchas de las cosas que hoy se hacen, ¿no? Y en ese sentido, fíjate, escuchaba a Mariana Enríquez, que por supuesto cualquiera de sus libros entraría entre mis recomendaciones, que decía algo muy interesante sobre la autoficción, que decía que a veces en la ficción misma puede haber mucho más de uno mismo o de una misma que en la autoficción, porque la autoficción tiene algo de consciente, ¿no? Digamos. Mientras que en la ficción te metes a veces en espacios que ni tú sabes que tienes, o las historias te van llevando a lugares en los que realmente descubres cosas de ti, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ir también con el origen de la autoficción, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas ando y obviamente llega a lugares filosóficos de una manera muy hermosa, así que bueno, muy recomendable. Cualquier cosa que vaya hacia atrás, cualquier texto que, sí, eso. En ese sentido, bueno, a mí también me gusta mucho de esa época. En esa década, por ejemplo, en los 50 en México, fue maravillosa. O sea, en términos de literatura, todos los titanes, ¿no? Fuentes publicó muy joven su primera novela, Octavio Paz publicó un poema muy emblemático, Juan Rulfo, nada más y nada menos, publicó que Pedro Páramo. Entonces, una década importantísima, ¿no? En muchísimos niveles. Y había una escritora menos conocida, que a mí me encanta, que se llama Josefina Vicens, que acabo de ver que salió El libro vacío acá, en España. Entonces ese es un libro que definitivamente me encantaría recomendar. Creo que es muy hermoso. Y mientras que estos otros grandes libros miraban hacia lo mexicano y la idea de lo mexicano, tanto La región más transparente como Piedra del Sol de Octavio Paz, Pedro Páramo, esta mujer, Josefina Vicens, exploraba quizás una cosa más kafkiana del ser en una oficina, ¿no? Y de alguien que quiere escribir una novela que no lo hace, pero al no hacerlo, al ir narrándose,
va escribiendo su novela, ¿no? Entonces, bueno, es un libro muy hermoso, esa sería mi segunda recomendación. La tercera, pues claro, dije que Mariana Enríquez, ¿no? Entonces, Nuestra parte de noche a mí me encantó y bueno, seguro que no necesita mucha presentación. Te lleva a lugares escabrosos, ¿no? Que ni sabías que tenías la capacidad de imaginar. A mí me encanta como escritora. Y aquí me gustaría decir casi que tengo muchas ganas de leer el nuevo que acaba de sacar Mónica Ojeda, por ejemplo, que es de Ecuador, María Fernanda Ampuero, que también es de Ecuador. Gloria Susana Esquivel de Colombia también acaba de sacar una novela que tengo muchas ganas de leer. Entonces te diría casi que cualquier novela o cualquier libro que haya sacado una escritora latinoamericana, a mí me interesa muchísimo ver, ¿no?, qué se está haciendo y a varias de ellas pues les sigo la pista, ¿no? Entonces, junto con este libro de Mariana estoy así empujando como buena mexicana que te invitan a ti, llegas con 15 a la fiesta. En esta recomendación, así llego con 15 más o todas las que quepan, ¿no? Cualquiera, Clarice Lispector, que es una escritora que me encanta.